mes alcancé la meta del pie para mi departamento y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso, seguimos analizando este cuerpo constitucional que fue aprobado ayer con los votos de Chile Vamos y Republicanos, no así con los votos del oficialismo dentro del Consejo Constitucional. Y ya hablábamos con el ex ministro Francisco Vidal acerca de varios aspectos que tienen que ver con el Estado Social y Democrático de Derecho, pero queremos entrar en una zona, digamos, que es extremadamente relevante, como es la educación. ¿Cómo queda la educación pública sobre todo, ¿no es cierto?, en este texto constitucional? Es lo que vamos a pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada, ya les decía, doctora en Ciencias de la Educación y rectora de la UNCE, que es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde se forma a profesoras y profesores. Elisa Araya, rectora, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna, gracias a usted por el contacto y por el interés de nuestra opinión, en realidad. Gracias a usted. Absolutamente, es que, rectora, leí una columna suya donde usted hace una advertencia y me gustaría, por favor, que entráramos en ese punto, que dice relación con que para usted la gratuidad de las instituciones universitarias está por desaparecer al haberse omitido, dice, en la nueva Constitución, cualquier referencia al financiamiento en la educación superior. Detengámonos ahí, rectora. ¿Qué es lo que podría hacer entonces desaparecer, según lo que usted señala, a la gratuidad, que es una conquista, ¿no?, de hace ya varios años, que ha beneficiado a un porcentaje importante de alumnos? Sí, en la actualidad hay cerca de 500.000 estudiantes, 450 y algo, 1.000 estudiantes que representan cerca del 50% de la matrícula de la educación superior, porque no es solamente la universitaria, también hay institutos profesionales que están adscritos a la gratuidad. Lo que pasa es que en el texto, por lo menos el texto que hemos tenido a la vista, habrá que revisar. Ayer se terminó por aprobar el definitivo, habrá que revisar si las versiones que circulaban son finalmente las que se terminó por aprobar, pero el texto señala en el articulado referido a educación, en la letra J, expresamente que habrá un financiamiento, el Estado financiará una red de establecimientos de educación parvularia, educación básica y superior, y señala que en cualquier caso podrá, lo pone en condicional, uno es educador, es profesor, entonces la manera en cómo se presentan las palabras son importantes. Dice, podrá financiar la educación superior. Y ese podrá, que es un condicional, retrotrae a lo que decía en la primera versión emanada por la comisión de expertos, que señalaba que el sistema de educación superior iba a avanzar de manera paulatina en gratuidad, como lo estaba haciendo, como lo está haciendo actualmente, ¿no? Donde hay 60 instituciones que están adscritas a la gratuidad. Entonces nos preocupa ese verbo puesto en condicional, ese podrá, y no se financiará, como lo que estamos haciendo ahora, que estamos financiando a más de 450.000 estudiantes.
Ya, o sea, usted diría que al no establecer de manera categórica ese financiamiento en el texto constitucional, podría verse afectada, se lo pregunto, porque la actual constitución tampoco lo establece. Entonces, ¿en qué medida podría retrotraerse, ¿no es cierto?, Claro, una ley como esta. sí, lo que pasa es justamente es que lo que extraña es que si es explícito respecto al financiamiento y la gratuidad al sistema escolar y no lo es a la educación superior, que es parte del sistema educativo. Y no reconoce entonces justamente el avance en financiamiento que se ha hecho a partir de una ley. O sea, la ley de gratuidad ha hecho que nosotros podamos decir que el sistema de educación superior ha ido avanzando en su financiamiento, en su forma de financiamiento. Entonces yo digo que lo retrotrae justamente porque no lo incorpora como esta política que ya está en pleno funcionamiento hace años. Entendemos, sabemos, porque es un debate al interior del sistema de educación superior, que este financiamiento tensiona el presupuesto de la nación, ¿no? Eso es efectivo, pero si ya se ha dado el paso, si ya estamos invirtiendo un 0,5% del PIB en educación superior, ¿por qué no se explicita que Chile tiene un sistema financiado en educación superior y que es progresivo? Eso a mí me produce extrañeza y me preocupa. Rectora, tomando en cuenta su expertise en educación, vamos al otro aspecto que tiene que ver con la educación y la libertad, o más bien el derecho preferente de los padres y madres a elegir la educación de sus hijos. Cuando se habla de libertad de elección en educación, y me gustaría saber qué opina respecto del texto tal como queda ese punto, ¿y qué hablamos cuando hablamos de libertad de elección? Que es un tema que se ha sostenido, es fundamental, que los padres decidan dónde quieren que sus hijos estudien. Bueno, primero que eso nunca ha estado en cuestionamiento, que los padres son los padres, la familia o las personas que se encargan de los niños, porque a veces de niños y niñas no son necesariamente los padres, ¿no? Son algunos tutores. Esos adultos de referencia siempre han sido han tenido la primera función educativa. Eso es claro y es clave. Ahora, lo que señala el texto es que habrá libertad para formular proyectos educativos y los padres podrán escoger esos proyectos educativos. Pero la libertad acá es muy curiosa porque efectivamente los padres solo eligen aquello que pueden pagar con sus recursos, ¿no? Y nosotros eso lo hemos visto en la historia en los últimos 40 años, ha sido así, un sistema que tiene una provisión mixta, donde hay establecimientos privados, particular pagados, que se llaman los establecimientos con subvención, que son privados también de fundaciones, y los públicos, que son los municipales o los que están en los servicios locales de educación. Y desgraciadamente, por la manera en que se financian la educación en este país, que es el voucher, que es a la matrícula, lo que ha ido pasando es que los padres se han ido moviendo en la medida en que tienen recursos a establecimientos que o son pagados o son cofinanciados, empobreciendo la educación pública. Entonces, lo que te quiero decir es que la elección está supeditada a los recursos de la familia. Yo voy a decir, y lo he dicho en otras ocasiones, una cajera de supermercado, un profesor incluso, no podría pagar, no podría elegir un proyecto educativo como, por ejemplo, el St. George o un Cumbre, o establecimientos que son, que tienen altísimo nivel de matrícula y de aranceles mensuales, digamos, ¿no? Entonces, esa elección es una elección que tiene que ver más bien con
la capacidad de endeudamiento, la capacidad financiera de la familia. Rectora, ahí le quiero preguntar lo siguiente, porque efectivamente en el texto constitucional se establece, ¿no es cierto?, esto de que se financia por alumno la universidad, o sea, el sistema educacional se financia público por alumno. Eso implica, según entiendo, usted acláreme si no estoy en lo correcto, que eso supone que por alumno que asista a clase, pero ¿queda tan claro en ese sentido en el texto constitucional y cuál es la implicancia que eso esté ahí, ¿no? Y que se plantee con ese, que ese sea el aspecto por el cual, ¿no es cierto?, el Estado financia, es decir, lo que usted llamaba el voucher por alumno, ¿no es cierto?, el financiamiento por alumno. Sí, esa es la manera en que se ha ido financiando la educación en este país desde los 80 en adelante, ¿ya? Es el voucher, porque es a la demanda, no a la oferta. No financian proyectos educativos, no financian instituciones, financian, voy a decir, niños sentados en la escuela. Entonces, eso ha generado en estos años un sistema de competencia donde las escuelas lo que hacen es generar, voy a decir, mecanismos, incluso publicitarios, para captar matrículas, ¿no? Entonces, el sistema no es un sistema solidario donde nosotros podamos generar redes de escuelas de equivalente calidad para cualquier niño y niña que esté sentado en una sala de clases, sino que es un sistema altamente competitivo por la matrícula, porque eso es lo que, abro comillas, genera el negocio, es la matrícula, ¿ya? Y lo que nosotros hemos visto durante estos años es cómo, por ejemplo, la matrícula en los colegios, en las escuelas, liceos municipales o públicos, totalmente públicos, ha ido mermando, porque primero no pueden seleccionar, y segundo, ha sido a costa del establecimiento de escuelas que compiten por esa matrícula en los sectores. Claro, entonces, acá está, claro, perdón, rectora, que la interrumpa. Lo que pasa es que estoy viendo acá la letra E, ¿no es cierto?, cuando habla de la educación básica y educación media, son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando, y esto es lo que textual dice, el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados, ¿no es cierto? Claro, esto es parte de un tema que ha sido largamente discutido, tal como usted lo plantea, pero rectora, no quiero dejar pasar la oportunidad para que también usted me dé una opinión respecto de lo que está ocurriendo en Atacama, porque, a ver, yo leí ayer a un representante del IG Educar, de esta ONG, o digamos entidad, ¿no es cierto?, que hace análisis respecto de la educación en Chile, y decía uno de sus representantes que se advirtió, cuando se hizo la reforma educacional, se advirtió que el traspaso del sistema de municipios, ¿no es cierto?, a estos sistemas de los SLEP, ¿no es cierto?, sistemas locales de educación pública. Servicios locales de educación pública, y gracias por la corrección, iban a tener una serie de complejidades. Esto no era tan simple como decir paso para acá, había muchos aspectos que no se consideraron, y la prueba está en lo que estamos viendo hoy día. Pero quiero saber su opinión. ¿Por qué se llegó a esta crisis, diría usted, en Atacama? Bueno, yo creo que haciendo una reflexión, yo también he mirado, voy a decir, con un cierto nivel de reflexión crítica lo que ha pasado con los servicios locales, porque si usted tiene municipios que tienen pocas competencias técnicas para hacerse cargo de la educación, eso es lo que hemos visto, colegios de profesores, incluso la comunidad en su conjunto, y los estudiantes han luchado mucho durante estas últimas décadas por desmunicipalizar, ¿ya? Pero y era porque justamente los municipios parecían no tener ni los recursos ni las capacidades técnicas para hacerse cargo de las escuelas y liceos. Y usted lo que hace es crear estos servicios locales, pero finalmente lo que hace es agregar, porque
cuando tienes municipios que están debilitados, no están financiando, no alcanzan a financiar la educación, y usted lo junta, lo que hace es juntar pobreza, ¿no? Si no genera realmente una política que incentive a fortalecer y a que los mejores profesores, los mejores técnicos, los mejores administradores públicos, porque aquí hay que poner buenos administradores públicos que se hagan cargo de estos servicios, usted no va a generar la fortaleza en el sistema que se necesita. Y eso no ocurrió. Yo ocurrió. diría que no ocurrió, no está ocurriendo. Y esto no está ocurriendo porque otra vez lo que hemos hecho es generar políticas que responden a problemas reales, pero sin generar la musculatura que el sistema necesita. Y el sistema necesita ser mejor financiado, tener incentivos para que las personas con competencias y capacidades se hagan cargo del sistema y no terminen debilitando, porque cuando usted dice vamos a tener un sistema público de educación y no pone recursos ahí, lo que usted hace es alargar la muerte. Nosotros no hubo recursos, no hubo los recursos necesarios. No hubo los recursos necesarios, no hubo una reflexión sobre cómo se administran y cómo se hace más eficiente la administración de servicios locales. Porque le voy a decir algo, las instituciones públicas estamos sometidas a un rigor administrativo que hace a veces casi tremendamente dificultoso la ejecución de los presupuestos, porque tienes que licitar, porque tienes que hacer concurso público, porque solo puedes comprar a través de mercado público, porque y hay una serie de cuestiones que hacen que la administración de las instituciones de educación sea muy, muy burocrática, muy lenta, muy poco eficiente, muy poco oportuna. Entonces, cuando tú tienes dificultades de esa naturaleza, obviamente lo más probable es que los problemas se te sumen en vez de ir aligerándose. Ya, entonces esto de alguna manera, voy a usar un lugar común. ¿Esto diría usted que de alguna manera era la crónica de una muerte anunciada? Si no se hacían las reformas requeridas, claro que sí. Y esto es muy lamentable porque de facto, si tú miras la cifra de la matrícula en Chile, la educación en Chile, en todos sus niveles, es privada, más que pública, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una disminución tremendamente marcada los últimos años en la educación municipal y en la educación de los servicios locales respecto a la subvención particular de fundaciones privadas. Y eso también pasa en la educación superior, donde en las universidades estatales no llegamos al 15% de la matrícula total de universitarios. Entonces tú puedes decir que las políticas de voucher y de competencia y no fortalecimiento de la educación pública ha hecho que Chile tenga, y uno lo puede decir con toda claridad, un sistema de provisión mixta, pero con preponderancia del sector privado. Y te quiero decir algo más todavía. Y a pesar de eso, mira los resultados escolares que tenemos. O sea, quiero decir que haciendo lo que hemos hecho las últimas décadas y enfatizando y volviendo a tener el mismo sistema financiado de la misma manera, nosotros vamos a tener los mismos resultados. O sea, no tenemos esperanza de una educación pública, gratuita y de calidad, como era el eslogan de los estudiantes que se movilizaron en el 2011. O sea, ¿cuán lejos estamos, rectora, para ir cerrando de ese anhelo? Estamos lejos. Cuando tú pones el voucher, lo que tú vas a poner es a las instituciones a competir por la matrícula, a competir ferozmente por la matrícula. Y cuando tú no agilizas los mecanismos que tienen
las instituciones públicas y tú no pones incentivos para que los mejores vayan ahí, tú vas a tener pobreza agregada y vas a descremar las escuelas y vas a llevarte a los mejores a las escuelas privadas que tienen más recursos, más agilidad, más flexibilidad. Entonces, si tú quieres un sistema de educación pública de calidad y gratuita, tienes que hacer reformas y tienes que financiar ese sistema. Y eso no está garantizado. De la manera en que está puesto en la Constitución no está garantizado, no. Rectora Elisa Araya Cortés, rectora de la UNCE, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, que estés bien. Gracias por la conversación. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos el jueves, porque mañana es feriado en Chile. Nos reencontramos el jueves a las 8 en punto aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. El sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.